El tema de hoy, la responsabilidad patrimonial del Estado. El tema específico, el daño. El daño antes de la Constitución del 91 se daba por la falla del servicio. Hoy, después de la Constitución del 91, el daño es antijurídico. Sin daño no hay responsabilidad. El elemento importante o principal o estructural de la responsabilidad patrimonial del Estado es el daño. El daño está integrado por un hecho físico, que es el daño en sí mismo, y otro hecho que es el ordenamiento jurídico. Hay que diferenciar entonces entre el daño y el perjuicio. Algunos tratadistas dicen que no es necesario hacer esa diferenciación, pero algunos sí hablan de la diferencia que hay entre el daño y el perjuicio. Y el daño es en sí el hecho, y el perjuicio es la derivación subjetiva de ese hecho, que entra a la esfera personal, bien sea lesionando un derecho, bien sea patrimonial o extrapatrimonial, o como dije anterior, material o inmaterial. Entonces se tiene como la lesión de un interés jurídico o otro perjuicio irremediable. El daño material puede ser el daño emergente y el lucro cesante, y ese daño emergente también puede ser daño emergente presente y daño emergente futuro. El doctor Juan Carlos Senado dice que se debe indemnizar el daño y solo el daño. El daño debe ser probado por quien lo alega. Casos en que se presume el daño o excepciones a la prueba del daño. Primero, los relacionados en el lucro cesante proveniente de obligaciones dinerarias según el artículo 16-17 del Código Civil. Segundo, el ejercicio de la cláusula penal por incumplimiento en los términos del artículo 1599 del Código Civil. Tercero, la depreciación monetaria. Ustedes saben que las altas cortes en Colombia han dicho que la depreciación monetaria el juez la puede declarar de oficio, así sea usted que no la haya pedido. La presunción del daño en el contrato de transporte de mercaderías, de la presunción del daño a favor de los alimentarios de la víctima directa, la presunción de los perjuicios morales en los parientes de la víctima fallecida, el lucro cesante proveniente de la actividad productiva de la persona fallecida o lesionada. Ustedes saben que el Consejo de Estado y las altas cortes han tomado como base, en el caso del lucro cesante, el salario mínimo legal. Sin embargo, dadas las características económicas, sociales o políticas de la persona, puede perfectamente este salario mínimo legal puede perfectamente tener otro valor. La presunción de la manutención económica hasta los 25 años de edad. Eso también el Consejo de Estado ha dicho que se presume hasta los 25 años esa manutención económica. Otra presunción es la del 25% del valor de las prestaciones. Entonces, al salario o al evento en que se pruebe cuánto ganaba la víctima, pues se le suma el 25% de las prestaciones sociales y se le resta el 25% para sus gastos. Pero si es una persona que tiene algunos gastos, alguna relación, alguna obligación, pues entonces se le restaría el 50%. ¿Cuáles son las características del daño? El daño debe ser cierto, concreto, determinado o determinable. El daño puede ser presente o puede ser futuro. Lo que nunca puede ser el daño puede ser eventual o hipotético. Aparece entonces el concepto de reparación integral de acuerdo a la Ley 446 de 1998. Esa reparación integral y de equidad de que habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tiene en 5 casos específicos, o la clasifica en 5 casos específicos. La primera es la restitución. La restitución es poner a la víctima en el punto más cercano al momento de la indemnización. Esa sería pues la perfecta indemnización. La otra, la indemnización de los perjuicios, que esa indemnización de los perjuicios está dada por el daño material. Y ese daño material, ya dijimos, puede ser el daño emergente, el lucro cesante y el daño inmaterial. El otro es la rehabilitación de la víctima. En este caso, cuando la víctima necesita asistencia psicológica o asistencia psiquiátrica, todo este tipo de gastos que se requieren para rehabilitar esa víctima, pues entonces la Corte Interamericana ha dicho que parte de la reparación integral de las víctimas. Y los otros son la satisfacción, que son unas medidas morales simbólicas, como por ejemplo hacer un monumento, poner una vía, una calle con el nombre de la víctima o de las víctimas, como ha sucedido muchas veces aquí en Colombia, en este
tipo de indemnizaciones que no son pecuniarias, son meramente simbólicas. Lo otro, la garantía de no repetición. Estas garantías de no repetición pueden ser medidas de carácter administrativo o legales, por ejemplo, dictar normas, dictar instructivos para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Entonces, resumiendo, la reparación integral y de equidad de que trata la ley 446 de 1998 la tenemos según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 5 puntos: la restitución, la indemnización de perjuicios, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. El daño, para efectos de su reparación, se divide en material e inmaterial. ¿Cuál es la tipología del daño? La tipología del daño es el daño material y el daño inmaterial. El daño material comprende el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es aquel bien económico que sale de la víctima, motivo del perjuicio que es recibido. Ejemplo, cuando tiene que arreglar un vehículo, es el clásico ejemplo del daño emergente. El lucro cesante son aquellas ganancias que deja de recibir. Por ejemplo, el ejemplo clásico también es del taxista que tiene un accidente de tránsito y a raíz del perjuicio recibido por el daño en el carro, pues no puede trabajar como taxi. O también aquel vendedor que necesita su carro para desplazarse a los municipios a vender productos o servicios y requiere que ese carro, a raíz del daño, se encuentra parado, por lo cual pues tiene un lucro cesante. Ese daño emergente y ese lucro cesante puede ser presente y futuro. El daño emergente presente es aquel en que la víctima debe sacar dinero para pagar, por ejemplo, una atención médica. Y el daño emergente futuro es aquel que necesita para efectos de unas cirugías posteriores o de unos gastos médicos posteriores a raíz del daño o del perjuicio recibido. El lucro cesante presente se tiene desde el momento en que se configura el daño en sí hasta el momento de la sentencia que quede completamente en firme. Y el lucro cesante futuro a partir de la sentencia, después de que queda en firme, hasta la terminación, en el caso, por ejemplo, de una incapacidad médica. Puede durar 1 año, puede durar 3 años, o en el caso de una pérdida laboral. Entonces, durante el tiempo. Para esto tenemos entonces las tablas de mortalidad establecidas o dadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Con estas tablas es que los altos tribunales tasan ese tipo de perjuicios. El daño inmaterial, o anteriormente reconocido desde la antigüedad, se castigaba mucho el honor a las personas, como el daño moral. Es ese sufrimiento que se tiene a causa del perjuicio recibido, esa congoja, esa tristeza. El Consejo de Estado ha dicho que ese tipo de daño, para probar ese tipo de daño, tenemos 2 clases de víctimas: la víctima directa y la víctima indirecta. La víctima directa, ha dicho el Consejo de Estado, no requiere prueba del daño moral, pero en cambio la víctima indirecta sí necesita la prueba. La víctima directa es aquella que ha soportado el perjuicio o el daño. Esa sería la víctima directa, y las otras víctimas que concurren serían las víctimas indirectas. Las víctimas que pueden concurrir a curar un daño pues son el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, los hermanos, cualquier persona que se constituya en familia. La Corte Constitucional ha dicho que familia es todos aquellos conjuntos de personas que estén unidos por lazos, bien sea de consanguinidad o lazos civiles. Lo importante es demostrar el afecto, demostrar el amor, demostrar la solidaridad en el proceso para poder que los tribunales accedan a conceder ese daño moral. Hay muchas providencias del Consejo de Estado en los cuales ha negado el daño moral a hermanos, o han llegado inclusive a un padre. El padre abandonó el niño desde que estaba la señora en embarazo, la madre en embarazo, nunca volvió a saber del niño, y cuando el niño murió, era un soldado, cuando murió entonces vino a reclamar la indemnización. Obviamente se le negó la indemnización en razón a que esa persona, a pesar de ser el padre, pues no tenía lazos de amor, de solidaridad, asistencia
que no solamente la asistencia económica, sino la asistencia social, la asistencia psicológica, digámoslo así, de tener un padre para un niño. Entonces, el Consejo de Estado niega eso. Lo mismo negó en otro proceso a los hermanos, porque el señor estaba en un recluso, estaba en la cárcel, murió en la cárcel, reclamó la mamá, pero él estuvo 16 años y durante 16 años la única persona que lo visitaba era la madre, nunca lo visitaron los hermanos. El Consejo de Estado dijo, no señor, aquí no hay, ustedes hermanos no pueden cobrar nada porque ustedes no tenían ningún lazo de amor, no tenían ningún lazo de solidaridad con el recluso, solamente lo vinieron a tener para cobrar el dinero. La única persona que, según los registros en la penitenciaría, en la cárcel donde estaba, era su señora madre. Hay que tener en cuenta que los perjuicios de los daños morales no son indemnizatorios, son de carácter compensatorio. Su función es resarcitoria, aunque el doctor Juan Carlos Henao dice que el dolor no debe volverse moneda, ¿ya? Dice el doctor Juan Carlos Henao en otras fases, pero más o menos dice eso, que no debe tener valor pecuniario. Sin embargo, pues lo que hacen la doctrina de las altas cortes es tratar de indemnizar el dolor, pero esa indemnización no es de carácter indemnizatorio, sino de carácter compensatorio, y su función es eminentemente resarcitoria. Los daños morales es el daño moral propiamente en sí, el daño a la salud, los daños a los bienes amparados convencional y constitucionalmente, y los bienes y cualquier bien que sea susceptible de valoración, que sea susceptible por el ordenamiento jurídico de valoración jurídica, de protección jurídica, tales como la honra, los bienes, la parte estética, la parte sexual, etcétera, que lleguen a configurar un verdadero daño. El perjuicio moral fue dado la primera vez el 22 de julio de 1922, cuando un ciudadano demandó en Bogotá porque en el cementerio donde estaba enterrada su esposa, los restos los sacaron los trabajadores del cementerio y mandaron esos restos a una fosa común. Él demandó por violación, por indemnización, y el Consejo de Estado le reconoció, en ese momento se le reconoció a él esa indemnización por aquello de haber violado la libertad de cultos. Él tenía derecho a tener a su esposa, y obviamente pues se reconoció ese carácter, luego ese carácter de perjuicio moral desde 1922, y luego en 1924 también se volvió a reconocer ese perjuicio moral. La cuantificación del daño está dada por un documento del Consejo de Estado, donde ese documento de Estado valora la cuantificación del daño. Para eso tiene unos efectos y unos topes máximos de 100 salarios mínimos legales vigentes. Recuerde que esos salarios mínimos vigentes no son acumulables, es decir, y tampoco son excluyentes, es decir, no tienen nada que ver con los otros tipos de perjuicios, son completamente autónomos. Y esos perjuicios morales que habla el Consejo de Estado, pues en el mismo documento aparece relacionado a qué grado de consanguinidad y en qué porcentaje el Consejo de Estado o el operador jurídico puede fallar. Sin embargo, el Consejo de Estado admite que el principio de que el juez puede perfectamente a su juicio aumentar esos valores, pero le pone un tope máximo de 400 salarios mínimos legales vigentes. Especialmente es gravoso cuando se afectan aquellos derechos humanos y convencionales reconocidos por Colombia. Hay otro tema que es el daño moral contractual, reconocido en el artículo 1006 del Código del Comercio. Este daño está plenamente reconocido, lo mismo que el daño moral contractual. Sin embargo, hay una discusión sobre el daño moral a las personas jurídicas. Unos dicen que sí es reconocido, hay una sentencia donde dice que se debe reconocer ese daño moral a las personas jurídicas, y hay otras sentencias en que dicen que no. De esto pues no hay una sentencia como pacífica que nos diga. El común denominador es que a las personas jurídicas no se les debe reconocer el daño moral. Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta es la transmisibilidad del daño o el perjuicio moral. Es completamente transmisible a los herederos. El otro daño moral es el daño a la salud. Ese daño a la salud nació en Italia
Y con ese concepto de daño a la salud en Colombia se quiso reunir en un solo daño todos los daños. Antes hablaban de varios daños, relaciones de la existencia, que daño estético, que daño sexual, que daño al honor, que daño a la fama, y con el daño a la salud se quiso pues reacomodar todas estas tipologías de daño en un solo daño con el nombre de daño a la salud. Sin embargo, el Consejo de Estado permite que si hay un daño de tal naturaleza, de tal magnitud, que sea notable, que debe reconocerse independientemente, pues que se lo debe hacer. Esto está pues de acuerdo a lo que se pruebe en el proceso y de acuerdo al árbitro del juez, a la voluntad no, sino a lo que se pruebe en el proceso y al juicio razonado que el operador de justicia haga dentro del proceso. Esa motivación, como lo dije anteriormente, debe ser completamente motivada y completamente razonada. El juez debe evaluar las características del perjuicio, tomar las decisiones que correspondan a un juicio razonado sobre el tema para poder valorar el quantum de la indemnización en el daño a la salud, teniendo en cuenta, pues claro, los parámetros dados por el Consejo de Estado. La regla general es de 100 salarios mínimos legales. Y como dije anteriormente, este daño a la salud es excluyente, no es acumulativo. Sin embargo, el Consejo de Estado, repito, como dije anteriormente también, ha tenido como tope máximo 400 salarios mínimos legales vigentes para efectos de reconocimiento de daños de carácter moral o de perjuicios morales. Hasta la próxima, no olvide compartir y seguir. Hasta la próxima.